Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vuelta a la Historia. Hoy tenemos un tema que vemos cada domingo en la iglesia. La música, la adoración, los cantos, canciones que han formado la fe de generaciones. Y para hablar de esto tenemos un invitado, un hermano muy querido de acá de la casa, de la iglesia. Él es Tito López. Bienvenido y gracias por estar acá, Tito. Gracias a vos, Moisés, y también la audiencia que sabemos que va creciendo, así que es una bendición poder estar acá. Muy bien, Tito, tengo por sabido que has estado durante años en el ministerio de la alabanza y quiero, si nos puedes contar un poquito de tu experiencia, de cómo y cuándo comenzó tu servicio en la música dentro de la iglesia. Perfecto. Nací, por la gracia del Señor, en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre siempre cantaban, inclusive cuando mi madre estaba embarazada. Así que desde muy chiquito fui criado en una muy buena iglesia, de aquí la famosa iglesia de Calle Cabrera, en Palermo, donde pude escuchar al coro de la iglesia, ser parte del coro de los niños y educarme con un conocedor amplio del tema, que es un hermano David Ratti, el cual es siervo del Señor y que por todos esos años que estuve allí formaron la parte musical de cada uno de nosotros. Mi padre cantaba en el coro, también cantó en el coro de Meditaciones Cristianas, que era un coro de aproximadamente 1000 voces que se hacían en Luna Park, se hacían presentaciones y campañas evangelísticas. Y después de allí, a los 11 más o menos, comencé a estudiar la guitarra, música. Mi escuela también era muy abierta al tema musical, tenía una muy buena profesora también de música. Y allí empecé a estudiar la guitarra con el profesor Daniel. Y luego mis primeros pasos también con el piano, pero lastimosamente no tenía el piano en casa. La guitarra mi padre sí tenía, así que ahí es donde más me desarrollé en la guitarra. Y cuando mis padres se mudaron a Paraguay, de Argentina a Paraguay, abrieron un testimonio y allí a los 13 años comencé a tocar la guitarra dentro de la iglesia. Y desde esa edad hasta ahora, que son 44 años después, el Señor me ha dado el privilegio de servirle en esa área. Qué bueno, y ha sido algo de familia, ¿no? Desde tu padre, Sí, desde chico has estado. tal Y quiero comenzar también, Tito, hablando acerca del origen de la música, porque la música no nació en la radio ni en Spotify, nació en la Biblia. Y lo interesante es que en la Biblia vemos que la música aparece desde temprano, desde el libro de Génesis, capítulo 4, se menciona a Jubal como padre de los que tocan instrumentos. Y luego lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, que entona un cántico, el mismo rey David, quien fue escritor de muchos de los salmos. También en el Nuevo Testamento, cito Efesios 5:19, menciona que la iglesia cantaba salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso. Y quiero preguntarte en ese sentido, para vos, ¿por qué crees que Dios decidió incluir la música como parte central de la adoración? Y creo que en la misma palabra ya se encierra, adoración. Es poner en alto el nombre de Dios, y a través de la música uno lo puede llegar a eso, adorar a quien lo merece, obviamente, en este caso nuestro Dios. Y también en la música tiene un efecto. Nosotros vemos, por ejemplo, con el rey David,
En 1 Samuel 16, 23 había 3 características. Saúl tenía alivio, estaba mejor y el espíritu malo se iba de él. Eso indica que la música tiene un poder, tiene poder. Y el poder de poder también, valga la redundancia, de sanar, de sanar. En este caso, David lo sabía y fue usado por Dios para poder aplacar un poco los malos espíritus que había bajo Saúl, ¿no? Sí, entonces también vemos que la música en el Apocalipsis se menciona que habrá música en la eternidad, ¿no? Habla de una adoración al Cordero, y esto como un acto del corazón, de la voluntad, no solo de la emoción, porque algo que pasa frecuentemente es que a veces la música pareciera que termina siendo un agregado moderno para hacer que la reunión sea más emocional, pero desde el comienzo, y como nos has compartido, vemos que estuvo ligada a la adoración, a la enseñanza y a expresar lo que el pueblo de Dios creía, ¿no? Ahora, yendo a la parte de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva cantaba incluso cuando no había templos, cuando no había instrumentos, tal y como los conocemos hoy en día, y cuando no había himnarios tampoco. Los primeros cristianos se reunían en casa, como ya hemos compartido en otros programas, había un contexto de persecución, y a pesar de todo eso, el cántico o los cantos eran parte de su cotidianidad, de la comunidad, de la fe. Esto los ayudaba también a recordar verdades bíblicas, a exaltar al Señor y a animarse mutuamente. Hay también un himno del siglo II que todavía se conserva la letra, fue inspirado en Filipenses 2, titulado El himno a Cristo. Es algo interesante, pero quiero preguntarte, Tito, ¿crees entonces que la iglesia hoy podría recuperar algo de esa simplicidad centrada en la palabra de Dios? O dicho de otra manera, ¿crees que pudiéramos aprender, qué cosas crees que pudiéramos aprender hoy de esa manera profunda en que la iglesia primitiva adoraba a Dios? Sí, yo creo que evidentemente tenemos que volver a la música antigua, por los valores, la fuerte doctrina que se hablaba a través de las canciones. Entonces, muchas verdades teológicas, inclusive leyendo te vas a dar cuenta que hay predicadores que ponían parte de su sermón en las canciones, en los que hoy son himnos también. Muchos de ellos son sermones de grandes predicadores. Y otra cosa interesante que en aquella época se usaba la música para que la gente pueda aprender de memoria la palabra. Entonces, creo que eso es muy importante. Tenemos que volver a las bases que se han ido perdiendo con el tiempo. Sí, y justamente con el paso de los tiempos comenzó la iglesia a desarrollarse y aparecieron grandes himnos, por ejemplo, de la mano de Ambrosio de Milán, quien es considerado uno de los padres de la himnología cristiana en Occidente. Durante el siglo IV, él comenzó a escribir himnos en latín para que toda la congregación pudiera participar activamente del canto. También, posteriormente, en la Edad Media, comenzó a desarrollarse lo que hoy conocemos como el canto gregoriano, que era una forma de un canto litúrgico caracterizada por melodías suaves, solemnes y generalmente cantadas sin instrumentos. O sea, el objetivo principal de ellos era acompañar la lectura bíblica y dirigir la atención hacia Dios. Sí, sí. También sin armonías también. Claro. Era solamente una línea de música, ¿no? No había voces, no había arreglos musicales porque en ese momento se usaba mucho eso de hacer, componer de esa manera, sin demasiada complejidad. Bueno, y también algo que mencionabas recién, Tito, es que gran parte de las personas en ese tiempo quizás no sabía leer, entonces también esto resultaba en que podían aprender teología, memorizar textos y mantener viva la fe. Ahora quiero preguntarte, ¿qué valor pensás que tienen hoy los himnos antiguos? ¿Crees que todavía pueden hablarnos a esta generación? O sea, si lo comparamos con las canciones modernas. Hoy, evidentemente, muchos de los himnos que nosotros cantamos en la Santa Cena y también a veces nosotros tratamos de hacerlo en el tiempo de alabanza, tienen altísimo contenido espiritual y doctrinal. Entonces es muy bueno volver a eso. Bien,
Ahora, si hablamos de la música en la historia de la iglesia, hay una etapa que definitivamente marcó un antes y un después, que es la Reforma Protestante. Sí. Porque los reformadores no solamente querían volver a la Biblia o que la Biblia volviera al idioma del pueblo, sino también que el pueblo pudiera cantar y expresar su fe. Por ejemplo, Martín Lutero veía la música como una herramienta poderosa para evangelizar. Él decía que la música es el arte más grande después de la teología y escribió algunos de los himnos que todavía se siguen cantando, como por ejemplo Castillo fuerte es nuestro Dios, creo que lo hemos cantado acá en la iglesia. Sí, cantamos. Por su parte también Juan Calvino impulsó el canto congregacional basado en los salmos, buscando que así estuviera profundamente conectada con la palabra de Dios. También podemos mencionar autores como Charles Wesley, quien fue escritor de cientos de himnos con un fuerte énfasis evangelístico. Sí. Y es impresionante, ¿no?, pensar en todo esto, pero ¿hay algún himno, Tito, que de esa época o inspirado en esa tradición que haya marcado tu vida espiritual o tu manera de entender la adoración? Bueno, sí, uno de los himnos que inclusive pude grabar, tuve la oportunidad de grabar en un CD, ya ahora no se usa, pero en aquella época, de Juan 3:16, de tal manera me amó. Es un himno que expresa perfectamente el contenido de Juan capítulo 3 y que sí, me marcó mucho y sé que ese himno sigue marcando vidas todavía. Y es impresionante, no tenemos acá el CD, lamentablemente. Se titula... sí, es el himno, ¿no? como el himno. No, pero digo el CD, sí. Está a la venta. Sí, está a la venta, sí. ¿Cómo pueden adquirirlo? Y también se puede aprovechando adquirir, este momento. Sí, se puede adquirir a través de la librería de la iglesia, pero también tenemos, para que si una persona se conecta por las redes, tenemos nuestro hermano Toti que también puede acercarla en forma digital, así que no hay... Bueno, muy bien, vamos a dejar el contacto, cualquier cosita pueden dejarnos algún comentario. Ahora, decíamos que es impresionante, ¿no?, pensar cómo muchas de las verdades bíblicas que creemos llegaron al corazón de las personas, no solamente por la predicación, sino también por las canciones. Ahora, yendo ya un poco más al siglo XX, la música cristiana comenzó a experimentar cambios enormes, aparecieron nuevos estilos, nuevos instrumentos, una forma distinta de vivir la adoración congregacional. Sí. ¿Qué cosas positivas ves en la música cristiana moderna y qué desafíos o peligros crees que la iglesia debe cuidar hoy en cuanto a la adoración? En cuanto a lo que sería la música de hoy, lo bueno que tenemos son los instrumentos, la diversidad de instrumentos que tenemos, que antes eso no existía, y sobre todo también los recursos técnicos. Muchas de los recursos de microfonía, de audio, de retornos, de cosas que hoy en día se usan mucho, le dicen la cucaracha, la que va aquí, dentro del oído. Son recursos que facilitan a la persona que está dirigiendo, a los que van cantando, a los que tocan instrumentos, eso facilita. Y creo que eso es una gran cosa para la parte moderna. En cuanto a lo que son los riesgos, creo que convertir en show el tiempo alabanza. Eso es el peligro más grande que hay hoy en día. Mi crítica más fuerte a la música de hoy es que lo han convertido en un show, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar los recursos del mundo para bien de la obra, pero nunca para hacer de eso un show. Y eso es lo que hoy en día vemos: humo, vemos luces, vemos que se apagan todas las luces en la iglesia para que el grupo alabanza se luzca ahí, y creo que eso no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que todo el pueblo cante. Así es. Unido y que esté pensando específicamente en el Señor. No hacen falta ninguna luz, ningún humo, ni nada para que yo pueda alabar al Señor y pensar en Él. Entonces yo creo que eso es la parte negativa. Sí, porque antes
veíamos que se comenzaban a popularizar en la década de los 80, de los 90, esos coritos más simples, más espontáneos, quizás especialmente en movimientos de avivamiento, como iglesias pentecostales o carismáticas. Quizás eran canciones fáciles de aprender y que buscaban que justamente lo que comentabas, que toda la iglesia participara. Después eso comenzó a expandirse ya a un nivel mundial, pudiéramos decir. Veíamos ministerios, bandas, iglesias que comenzaron a cruzar fronteras y llegaron a congregaciones de todo el mundo. Y algo impactante es que quizá uno ve hoy en día algo que no había hace siglos, que una canción que se escribe hoy en otro continente, ya a la semana siguiente, al domingo siguiente a la mañana, podemos también cantarla acá en la iglesia, ¿no? Eso es. Sabemos también cómo se ha expandido, ¿no? Claro, claro, y por eso me parece fantástico que si hay un hermano que compuso algo y puede ser de bendición, lo tengamos enseguida. Lo más lindo que uno puede compartir y apoyar al hermano también, que obviamente hoy en día los recursos para grabación son bastante elevados, ¿no? Entonces es bueno apoyar a quien lo necesite. Pero ¿crees entonces que se ha perdido esa profundidad, esa riqueza teológica en las canciones? Lastimosamente sí. Que antes se hablaba de la gracia, de la santidad de Dios, de la esperanza. Hoy día como que se repite mucho también, pareciera. Yo creo que hay dos factores importantes. El primero es la repetición, en la cual me impide cantar otros cánticos más. Si un coro dura 6, 7 minutos o 10 minutos, como en muchos casos, me he perdido de cantar un montón de otros coritos más que me lleven a la adoración. Y lo otro es el enfoque en uno mismo. Vas a ver que las letras es yo te alabo, moriste por mí. El yoísmo, ¿no? El como yoísmo, que en vez el del egoísmo siervo, está ahí. como todo centrado, como si fuera un artista. Y eso descentraliza la mente del Señor. Y eso es grave. Eso yo creo que no lo tenemos que tratar de sacar de nosotros, del medio de la alabanza. Claro, y mencionabas que veías también el ministerio muchas veces, como lo vemos hoy en día, como un show, pero bíblicamente es un servicio espiritual y es algo que tenemos que tener presente porque justamente existe ese peligro de que se desvirtúe todo, de que pase de ser un medio para exaltar al Señor a convertirse en un espectáculo, ¿no? Para las personas. Exacto. Y la Biblia nos muestra algo distinto, porque también puedo citar en 1 Corintios capítulo 25, se menciona que los levitas eran profetas con arpas. O sea, eso nos hablaba ya de un ministerio serio. Primera de Crónicas. 25. Corintios, sí. Primera de Crónicas. Y era un ministerio santo, un ministerio serio, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también veíamos que la adoración no se limitaba solo a cantar, sino que involucraba toda la vida del creyente. O sea, el objetivo final era y sigue siendo no lucirse, sino servir, sino más bien guiar a la iglesia a cantar verdades bíblicas que apunten hacia Dios. Y quiero preguntarte entonces, ¿qué características pensás que debe tener una persona, o un creyente, un siervo, que sirve en el ministerio de alabanza y cómo puede un equipo de música cuidar su corazón para que el servicio no se transforme solamente en rutina o en una búsqueda de reconocimiento? Una sola palabra para el ministerio: la humildad. El siervo tiene que ser humilde, y humilde en todos los aspectos. Por eso que Satanás, cuando ataca al que va a predicar y al que está al frente cantando. Entonces la humildad es la característica más resaltante que debe tener el siervo del Señor, que predica y que canta, que está al frente, que todos lo ven. Y en cuanto a cómo evitar que la música se convierta en un espectáculo, es no copiar al mundo. Cuando yo daba un estudio bíblico, hablaba de 2 autos, para que la gente pueda comprender. Una Fórmula 1, que corre a 350 kilómetros por hora, y un Fiat, que nosotros antes le decíamos el Fitito, que era un Fiat 600. El Fiat 600 somos nosotros. Claro. Y el mundo está en la Fórmula 1. Entonces la Fórmula 1 hace que tengas perreo, que te muevas sensualmente, que pongas luces y cosas, que se centre especialmente en vos. Y nosotros usamos los recursos que tiene el mundo, bajo, guitarra, batería, y todos los instrumentos, la parte de audio, pero no vamos a esa velocidad, vamos a nuestra velocidad, vamos avanzando. Antes
no se usaban baterías, no se usaba guitarra eléctrica, no se usaba ningún instrumento, eran puros cánticos gregorianos. La música fue avanzando, se le fueron agregando instrumentos, pero no a la velocidad del mundo. El mundo siempre fue muy rápido y lastimosamente, bueno, ya conocemos lo que hoy en día es. Hoy en día, falto de letra, mucha sensualidad y mucho egoísmo. Y en cambio, nosotros vamos avanzando como hijos de Dios, usando los recursos que también el mundo tiene, pero sabiendo que no vamos a esa velocidad. Muy bien, Tito. Ahora quiero relajarnos un poco y hacerte un par de preguntas rápidas. Sí, cómo no. Puedes responder lo primero que se te venga a la mente, no hace falta pensar demasiado, aunque quizá algunas te hagan dudar un poco. ¿Estás listo? Sí, cómo no. Bueno, ¿himno favorito? 473. Habla, Señor, a mi alma. Hazme entender tu voz. Es un himno que lastimosamente no se canta mucho, pero tiene una letra extraordinaria. Y lo que me gusta muchísimo también de ese himno es la composición musical. Es una cosa muy bien hecha. Entonces, ese para mí, ese es uno de los, aparte de Tal manera me amó, que habla justamente de evangelístico, del tema evangelístico, este es uno de mis himnos favoritos. Muy bien. ¿Canción moderna favorita? Si tienes alguna. Sí, tengo varias, pero me gusta mucho una que canta Steve Green, que la cantamos en la iglesia, que se llama Al Señor bendeciré. Y habla justamente de todo de cómo uno puede ser parte de la alabanza a tu Señor y que Él se merece todo eso. ¿Instrumento que te gustaría aprender sí o sí? Hay dos instrumentos que me gustaría aprender. La trompeta y el violín. El violín es uno de los instrumentos más difíciles de tocar y me gustaría. Pero si no lo toco acá, le voy a pedir al Señor que me enseñe ahí en el cielo y lo pueda tocar, porque la verdad que es un instrumento muy lindo. Ok. ¿Momento de adoración más inolvidable que hayas vivido? El momento más inolvidable fue cuando yo estaba en Paraguay sirviendo al Señor y en un concierto vino el hermano Steve Green. Cantamos canciones de él. Muchas no, porque son de un registro muy alto, como él es un tenor. Pero para mí, estar en ese concierto y escucharla a este hermano, y sobre todo, como estamos diciendo, muy centrado en la persona de Cristo. Él cantó con los niños, él se bajó del escenario para cantar con la gente, cosa que hoy no se ve. Una persona sumamente humilde. Ejemplar, ¿no? Ejemplar, y tiene casi 70 años, más de 70 años. Y él sigue cantando. Ha permanecido en el Ha tiempo. permanecido y encima de todo su familia sigue en pie. Qué bueno. Y si pudieras escribir un himno hoy, ¿qué tema o qué letra tendría? Yo creo que hablaría de dos temas. De la cruz, que es lo que más me ha impactado, y sobre el cielo también. Hice una canción que está en el CD, pero me gustaría mucho componer algo más sobre el cielo. Hay mucha información, digamos, que se puede usar para hablar de eso y cantar de eso. Y seguramente pudiéramos hacer otro episodio también con algunas de estas respuestas que nos ha dado. Pero la verdad es que recorrer toda esta historia lo hemos hecho de pasada, quizás superficialmente, porque hay mucho para profundizar y pudiéramos pasar horas hablando de esto. Quizás más adelante también en otro episodio nos gustaría profundizar un poco más de los himnos, pero todo esto nos hace ver que la música siempre tuvo un lugar importante en el pueblo de Dios, en la vida de la iglesia, desde los salmos, pasando por los himnos de la iglesia antigua, la reforma, canciones que cantamos hoy. Pueden cambiar los estilos, pueden cambiar los instrumentos, las épocas, pero el propósito creo que sigue siendo el mismo, que es glorificar a nuestro Dios y anunciar sus virtudes, anunciar las verdades del Evangelio. Y quizá también esto nos deja a manera de reflexión algo importante, y es que no solamente se trata de cantar canciones que nos gustan, sino también de cantar, como creo que mencionan algunos versículos, cantar y orar con el entendimiento, con la verdad y con un corazón completamente rendido
a Dios, recordando Juan 4:23, que decía Jesús: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso más allá de si sea un himno del siglo pasado, del siglo XVI, o una canción moderna. Entonces, quiero también finalmente, antes de cerrar, Tito, preguntarte si tienes algún mensaje final para la audiencia, si quisieras compartir algo más. Sí, una característica interesante que me llamó la atención es que por qué la música no se desarrolló en los primeros siglos. Y al leer descubrí que algo muy interesante, que los hermanos se reunían en catacumbas y se reunían bajo el suelo y sin instrumentos, porque si ellos elevaban la voz, los romanos podrían saber dónde estaban. Entonces corrían peligro de morir. Por eso que en esos primeros siglos, hasta el siglo IV, que comenzó después Ambrosio de Milán, los hermanos cantaban bajito y casi sin instrumentos. Y la otra razón por la que no usaban instrumentos es porque los romanos usaban instrumentos durante sus orgías. Entonces la gente relacionaba mucho instrumentos con cosas sexuales. Por eso que el pueblo de Dios comenzó recién con Martín Lutero a usar los cantos gregorianos más complejos. Está la Aleluya de Händel. Hay una cantata de Händel que es El Mesías, que hay que escucharla realmente. Es una obra de arte extraordinaria que habla justamente de la persona de Dios. Y que sobre todas las cosas, no olvidemos, hay un solo versículo, sí, por favor, que yo lo había anotado, a ver si lo encuentro ahora mismo. Acá está, Salmo 95, 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese versículo es extraordinario. Amén. Bueno, hermano, queremos agradecerte por tu disposición, por acompañarnos en este episodio, por compartirnos, aunque sea brevemente, pero hemos visto tu experiencia y también tu corazón con respecto a la música, a la adoración. Así que queremos agradecerte nuevamente y también agradecer a la audiencia, a los que estuvieron escuchando este nuevo episodio. Si ha sido de edificación para tu vida, por favor, compartilo con alguien más y nos reencontraremos en la próxima para dar otra vuelta a la historia. Bendiciones.